Muy buenas tardes, queridos amigos, hermanos. Gracias por permitirnos entrar en su casa. Nuestro canal en YouTube y en Facebook es Ministerios Visión Cristiana de Ajalpan y Zinacatepec. Y el día de hoy quiero que usted y yo meditemos en esta palabra que se llama la obra de Dios. El Dios de los cielos nos dejó en la Biblia muchas cosas, muchos ejemplos para usted y para mí, para que nosotros podamos ver qué le sucedió a las personas que actuaron de tal o de cual manera, qué les pasó a los que honraron a Dios, obedecieron a Dios, qué le sucedió a los pecadores. Porque, ¿sabe? La Biblia dice que ahí en el desierto mucha gente pereció, murió, aunque vio muchos prodigios de parte de Dios, no lograron entrar en la tierra prometida porque fueron rebeldes a Dios. Y dice la palabra de Dios que estas cosas les acontecieron a aquellos de Israel, aquellos del pueblo amado de Dios, como ejemplo, y están escritas para amonestarnos ahora a nosotros, a quienes hemos llegado hasta los fines de este siglo. Y así que el objetivo muchas veces de la palabra de Dios es que nazca en nosotros, crezca en nosotros el amor de Dios, pero también el temor de Dios. Porque Dios es nuestro creador, la obra de Dios. Preguntémonos en este día, ¿qué está haciendo Dios? Si pudiéramos atisbar, mirar detrás de la cortina en el mundo espiritual, lo que Dios está haciendo, quizás podríamos ver lo que dice San Juan 5:17, que Jesús respondió, que mi Padre, dijo el Señor, mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo, dijo nuestro Señor Jesucristo. ¿En qué trabaja nuestro Padre Dios? Bueno, ¿y en qué trabaja usted y en qué trabajo yo? Yo trabajo como pastor en 2 iglesias. ¿Usted en qué trabaja? Algunos trabajan en la construcción, algunos otros son carpinteros, algunos trabajan en alguna maquila, algunos en otras muchas labores. Pero nuestro Dios, vamos a observar qué hace nuestro Dios desde el principio de los tiempos, para que usted y yo podamos tener un referente entre Dios y nosotros. La Biblia dice en Génesis 2:1 que fueron acabados los cielos. Es decir, que el Dios de los cielos, el Dios todopoderoso, trabajó en el principio, creando el cielo, creando la tierra, creando todos los ejércitos que existen, los ángeles, los arcángeles, los querubines, los serafines, y lo hizo en 6 días según el libro de Génesis, y al 7º día nuestro Señor descansó. Y si pudiéramos entrevistar a los cielos, queridos hermanos, el Salmo 19:1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Si los cielos están contando, ¿qué cuentan los cielos? Si los cielos, amados, como dice la Biblia, pueden hablar, están declarando entre los cielos, porque la Biblia dice que hay 3 cielos, están declarando, es magnífico, oh Dios es maravilloso, es sin igual, el único Dios verdadero es el que nos creó. Con su potente voz mandó y yo
y mis otros 2 cielos vinieron a existir. Todo lo hizo excelso, sublime, glorioso. Luego colocó estrellas en todo el vasto cielo, y aún mandó estrellas fugaces. Todo lo hizo Dios maravilloso, magnífico. Eso es lo que cuentan los cielos, y eso es lo que anuncia el firmamento. Y cuando nosotros nos preguntamos, ¿cuál es la obra de Dios? Bueno, Eclesiastés 3:11 nos contesta y nos dice: Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón del hombre, en el corazón de usted y en el mío, sin que el hombre alcance a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Queridos hermanos, jamás podremos ver el principio de la creación de Dios, ni tampoco podremos ver el fin de su obra. Por tanto, muchas veces no entendemos lo que está haciendo Dios. Nuestro cerebro limitado a veces cuestiona a Dios, inquiere a Dios y pregunta: ¿por qué, Señor? ¿Por qué esto? ¿Y por qué aquello? Como si tuviéramos el derecho de cuestionar la obra de Dios. Pero Eclesiastés 11:5 dice: así como tú no sabes cuál es el camino del viento. Si nos preguntaran esta tarde: oye, ¿por dónde se fue el viento? Quiero seguirlo. No lo sé. Oye, también no sabes cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta. Si nos pusiéramos a analizar, amados, se trata de un óvulo y un espermatozoide que son de sustancias gelatinosas, discúlpeme. ¿Y cómo crecieron los huesos adentro del vientre de la mamá? Bueno, la Biblia nos dice: así ignoras también, como no sabes cuál es el camino del viento, y como no sabemos cómo crecen los huesos dentro del vientre de la mamá, así también ignoramos la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Y queridos hermanos, si la Biblia nos dice que usted y yo ignoramos y no podemos entender la obra de Dios, yo quiero decirle esta tarde que la ignorancia no debería de alzar su voz. El desconocimiento, la incompetencia, la insuficiencia, nunca jamás deberían hablar de Dios ni de su obra. Porque no sabemos lo que está haciendo. ¿Por qué se murió mi abuelita? No lo entiendo, pero Dios tiene un plan perfecto, un plan maravilloso. A Jesucristo nuestro Señor le preguntaron: Señor, ¿qué debemos hacer entonces para poner en práctica las obras de Dios? Y Jesús le respondió: la parte del hombre, lo que le corresponde al hombre en este asunto de la obra de Dios, es únicamente que creas en el que Dios ha enviado. Amadísimos hermanos queridos, esta es exclusivamente nuestra parte en la obra de Dios: creer en nuestro Señor Jesucristo todo el tiempo, cuando las cosas vayan bien y cuando las cosas vayan mal, cuando estemos en victoria y cuando estemos en tristeza, y jamás juzgar, ni cuestionar, ni razonar, y menos enjuiciar al Dios de los cielos. Porque la palabra de Dios dice que igual que nuestro Padre Dios, nuestro Señor Jesucristo también le da vida a los muertos, resucita a los muertos en este tiempo. Todo lo que hace el Padre, lo hace también el Hijo. Y amados, nosotros tenemos, dice la palabra de Dios,
a fin de que nosotros nos maravillemos. Estaba a punto de morirse y Dios en su misericordia lo sanó. Admiremos únicamente, maravillados, la obra del Señor. Digamos todos juntos cuán grande y poderoso es nuestro Dios. Los médicos dijeron, ya no hay esperanza, pero un milagro le devolvió la sanidad. Queridos amigos, hermanos, abramos los ojos con asombro y con maravilla, porque lo que Dios hace, nadie lo puede hacer sino solo Él. San Juan 5:21 dice que el Padre levanta a los muertos y les da vida, les da el aliento de vida, el Zoe de Dios. Y así también el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, a los que quiere, les da vida eterna. La Biblia dice que nuestro Papá Dios no va a juzgar a nadie, sino que todo el juicio se lo ha dado a nuestro Señor Jesucristo para que todos honremos al Hijo como honramos al Padre. El que no honra al Hijo, tampoco honra al Padre que le envió. Y amadísimos hermanos, usted y yo tenemos que honrar, que significa respetar, reverenciar, venerar, premiar el mérito con honores. Saben, amados, hubo un hombre en la historia pasada, en la historia de la Biblia, que fue considerado malo, inútil e indolente. ¿Por qué fue considerado así? Bueno, Mateo 25:24 nos lo revela y dice que hubo un hombre que, yéndose lejos, repartió sus bienes. A uno de sus siervos le entregó 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. Y después de mucho tiempo regresó y llamó a sus siervos. Y llamó al de 5 talentos y dijo el siervo: Señor, me diste 5 talentos y he ganado otros 5 talentos. Aquí tienes tus 10 talentos. El Señor le dijo: bien, siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Lo mismo sucedió con el que le dio 2 talentos. Los multiplicó y recibió el mismo elogio: bien, siervo fiel, en lo poco has sido fiel y en lo mucho te pondré. Pero llegando también el que había recibido un solo talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, y que ciegas donde no sembraste, y que recoges donde no esparciste. ¿Sabe? Vea el por qué a este siervo Dios, que representa al hombre que repartió los dones, los talentos, le dio solamente un solo talento. A otro le dio 5 y a otro 2, pero a este solamente le fue dado un solo talento. Y en respuesta al por qué, yo le quiero decir este domingo, lo hizo por lo que había en su corazón. En el concepto de este siervo malo, negligente, inútil, consideró a nuestro Señor Jesucristo como duro. Te conozco que eres duro y que quieres cosechar donde tú no sembraste. Tachó a nuestro Señor de aprovechado y se atrevió a juzgar a nuestro Señor, a su amo, a su Creador. Y terminó diciendo: por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento y aquí lo tienes. Y el Señor, que representa a nuestro Señor, le dijo: siervo malo y negligente, si sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Por tanto, quítenle pues el talento que tiene
y dénselo al que tiene 10 talentos. Y al siervo inútil, échelo en las tinieblas de afuera, y ahí será el lloro y el crujir de los dientes. Queridos amigos, hermanos, ojalá pueda transmitirles lo que hay en mi corazón. Nosotros no entendemos la obra de Dios. Por tanto, ni la razón, ni la justicia, o el bien y el mal, pueden juzgar o deben juzgar la obra de Dios, aunque a veces creamos que tenemos derecho. Porque la Biblia dice que no hay quien entienda lo que Dios está haciendo. Por ejemplo, yo le pregunto, ¿fue justo? ¿Fue bueno? ¿Fue razonable que nuestro Señor Jesucristo muriera por usted y muriera por mí? ¿Muriera el justo por los pecadores, el santo Dios por los impíos? La respuesta es no. Pero había un plan de Dios detrás de todo ello, que era para salvar a la humanidad. ¿Fue razonable todo lo que sufrió este siervo de Dios, un varón recto y perfecto llamado Job? No fue razonable, pero al final Dios le recompensó al doble todo lo que le había permitido al diablo que le quitara. Estuvo bien que nuestro Señor le entregara las llaves del reino, por ejemplo, a Pedro. Si Pedro lo negó 3 veces, ¿por qué no se los dio a Juan? Amados, no entendemos la obra de Dios, pero quiero decirle que al Pedro haber fracasado y negadolo 3 veces, la Biblia dice que lloró amargamente. Y esa obra en el corazón de Pedro lo capacitó para ser el líder, el que recibiera las llaves del reino. Esa obra. Y hay tantos pasajes en la Biblia. Por ejemplo, fue justo que Dios desechara a Saúl por desobedecer, y a David, que adulteró y mató, porque darse con Betsabé, mató a uno de sus siervos, a Urías Eteo. Dios lo perdonó. ¿Es eso correcto? ¿Es eso justo? ¿Es eso entendible? La respuesta es no. No lo entiendo. Y por tanto, como yo no lo entiendo, amados, y se lo comparto, no podemos juzgar. No puedo expresar mi opinión ante lo que está haciendo. Porque el Dios de los cielos tiene un plan maravilloso. El pueblo de Israel que salió de Egipto, que caminó en el desierto tantos años, y le habían dicho que entraría a una tierra que fluye leche y miel, y podía haber entrado en 11 jornadas, llegar de Egipto a la tierra prometida, y tardó 40 años. Si usted y yo solamente vemos el por qué, diremos, ¿por qué Dios no les concedió? Y la respuesta es porque eran rebeldes, porque siempre dudaban de Dios, porque siempre ponían a Dios en entredicho. Y hasta que no terminó Dios con todos los incrédulos, la nueva generación sí entró en la tierra prometida, y Dios los empoderó y les entregó casas que no construyeron, cisternas que no cavaron, viñas, olivares, plantíos, tierras, todo. Queridos hermanos, no podemos permitir que la razón juzgue a Dios. No podemos permitir que nuestro concepto de lo bueno y de lo malo juzgue a Dios. No podemos permitir, porque no entendemos la obra de Dios. La palabra de Dios dice en el libro de Deuteronomio, capítulo 8 y versículo 2, te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte. ¿Cómo? Sí, para probarte, para que tú supieras
lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no los mandamientos de Dios. Dios los llevó al desierto solamente para mostrarles su corazón, que era incrédulo, que era rebelde. Y la Biblia dice, y te afligió Dios, y te hizo tener hambre, pero te sustentó con el maná, comida que tú no conocías ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. Y por otro lado les dice el Señor, pero te mostré también que en esos 40 años tu vestido nunca envejeció sobre ti, ni tu pie se te hinchó esos 40 años. Amados, nosotros tenemos una perspectiva de 100 años. Dios es eterno y no podemos ver esa obra completa. Nosotros, usted y yo, hemos pasado muchos años recibiendo la bendición de Dios, la ayuda de Dios. Y preguntémonos ahora, ¿una enfermedad, una pérdida de un ser querido o la muerte nos va a hacer que reneguemos de Dios? ¿Nos va a hacer olvidar todo lo que Dios te dio, de dónde te sacó? Quizás Dios terminó con la pobreza de tu vida y te prosperó y te bendijo, y ahora tienes tal vez tu casa propia, tu trabajo, tu negocio, pero por una enfermedad, por una pérdida, es que perdí mi trabajo, por una muerte de un familiar, eso va a hacer que reneguemos de Dios, que olvidemos todo lo bueno que ha sido Dios durante tantos años. La respuesta es no. No podemos hacer eso. Cuando nuestro Señor Jesucristo había resucitado, queridos hermanos, y estaba a punto de ser llevado al cielo, en el libro de Hechos, capítulo 1 y versículo 6, antes de ser levantado al cielo, los que se habían reunido con él, sus discípulos y muchos seguidores, le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo: no les toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. ¿Qué les contestó el Señor? ¿Sabes? Hay cosas que no están en tu esfera de entendimiento. Hay cosas que solamente el Padre sabe. Ni los ángeles lo saben. Y aún hay una cosa que dice el Señor en Marcos 13:31, que ni siquiera nuestro Señor Jesucristo lo sabe. Marcos 13:31 dice el Señor: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero aquel día, cuando el Señor regrese, y aquella hora nadie la sabe. ¿Cuándo va a venir el Señor? Nadie la sabe. Y sigue diciendo: ni los ángeles que están en el cielo lo saben, ni aún el Hijo lo sabe, sino únicamente el Padre. Amados hermanos, usted y yo, lo único que tenemos que saber y arribar a esta conclusión y tomarla con todas nuestras fuerzas es el concepto que tengamos de Dios. Dios es bueno, Dios es justo, Dios es fiel, Dios te ama y me ama, Dios es misericordioso. ¿Cuándo? Siempre. Dios se basa en otros parámetros. Él se basa en su omnipotencia, en su omnisciencia y en su omnipresencia y en su eternidad para hacer todo lo que hace y para llevarnos a los que vamos a ir al cielo, a su presencia. Y tú y yo, queridos amigos, hermanos, usted y yo, no alcanzamos a comprender lo que Dios está haciendo. ¿Qué fue lo que Dios hizo? No entendemos por qué muere el bueno y el malo sigue vivo.
Queridos amigos, usted y yo tenemos que recordar que somos como un granito de arena creados por Dios. Una pequeña partícula de polvo. Así que honremos al Hijo y al Espíritu Santo por las obras y por sus méritos, y porque hemos podido ver que Dios nos ama con amor eterno. Usted y yo tendríamos que adorar al gran yo soy, al Dios Todopoderoso, darle gracias a Dios por siempre y no pretender entender la obra de Dios. Que Dios les bendiga. Que una enfermedad, que una desgracia, que la muerte de un ser querido no cambie su manera de pensar de Dios, sino que sigamos firmes, fieles al Dios Todopoderoso, porque nuestro Dios sí sabe lo que está haciendo y sí sabe qué logra a veces con una enfermedad. ¿Cuánta gente alcanza en un sepelio por el deceso de alguien? ¿Qué es lo que está haciendo cuando a veces, como en el caso de Job, nos quita todo? Dios sabe lo que está haciendo. Confía en Dios, créele a Dios y alaba al Señor, porque nunca el hombre conocerá lo que Dios está haciendo, pero nuestro trabajo es creerle siempre, pase lo que pase. Creeremos en Dios. Que Dios les bendiga, queridos amigos. Nuestros videos están en Ministerios Misión Cristiana de Ajalpan y de San Sebastián. Dios les bendiga, y si fuera tan gentil, tan amable de compartir este video, si le agradó, compártalo con alguien. Gracias, bendiciones, hasta el próximo domingo. Amén. Que Dios les guarde, que Dios les bendiga y que Dios esté con todos ustedes.